Buenas noches, bienvenidos amigos, amigas a esta nueva tertulia. Empezamos una nueva semana, por cierto, miramos el reloj y el calendario, las dos cosas. El calendario porque estamos allí a 6 de junio. Dentro de 5 días tan solo deben estar constituidos los ayuntamientos y un poco después, el día 15, debe estar constituida con la nueva corporación la Junta del Principado. Y a estas alturas no sabemos quién gobernará en esos ayuntamientos, aparte de ellos al menos, y tampoco en el Principado. Vamos a ver si esta tertulia de hoy consigue añadir algo de luz a ello o todo lo contrario. No lo sé. Les damos la bienvenida en cualquier caso a nuestros invitados, a Humberto González por un lado. Bienvenido, Humberto. Muy buenas. ¿Se admiten apuestas a estas alturas o ya es demasiado tarde? Hombre, yo creo que a esta altura de la semana todavía tenemos mucho tiempo por delante para que el tema se dilucide y que tenga una solución, o la contraria. O la contraria. Se le está pegando un poco el estilo de Rajoy, ¿verdad? Parece gallego también, más que asturiano, Humberto. Porque puede pasar eso o lo contrario, claro. No, yo últimamente miro mucho hacia Betanzos, ¿no? No, yo creo que en torno al miércoles, al tránsito del miércoles, es una apuesta personal, no tiene ninguna base científica ni de ningún otro tipo. Yo creo que de la noche del miércoles al jueves igual la cosa como que se desbloquea. Bien, bien. Bueno, o el viernes incluso, todavía estamos a tiempo, o hasta el sábado por la mañana. No, digo desbloquear, otra cosa es que 5 minutos antes, además es curioso porque coinciden el mismo día, como no puede ser de otra forma, todos los ayuntamientos, pero en el caso concreto de los más emblemáticos de Asturias coincide que por la mañana es el tema del pleno del Ayuntamiento de Oviedo y por la tarde es el pleno del Ayuntamiento de Gijón. Eso está bien, porque así hay cierto margen de maniobra, ¿verdad? Claro. Y antes de que me presentes incluso... y las mesas del Parlamento, ¿cuándo es? No, eso es más posterior, eso no me acuerdo exactamente. El día 15, el 15, porque luego ya viene la presidencia, vamos, son 4 días más tarde. El día 15, sí. No, las fechas juegan, tienen su importancia las fechas. No, incluso la designación de la presidencia del Principado se puede tardar incluso hasta bien avanzado julio. Ya. No, el mecanismo es distinto al de los municipios. Sí, el día 15 no es tampoco... bueno, se publicaba en el BOPA un decreto de Areces al respecto, pero bueno, lo único que se hace es iniciar ese día los trámites que se pueden alargar. Sí. Ahí sí tenemos un poco más de maniobra. Buenas noches, por cierto, Antonio, que no te... Sí, buenas noches, es que ya nos adelantamos ya. Hay que decir que nosotros ya adelantamos la tertulia siempre unos minutos antes y estamos ya en ella y bueno. Claro, cuando llega el momento de encender las cámaras ha calentado ya el ambiente. Ya, exactamente. Bueno, pues tiene que pasar lo que tiene que pasar y dice, por ejemplo, Foro Asturias, que tal y como están las cosas, la alcaldía de Gijón sería para el PSOE. ¿Esto forma parte de ese ritual de tira y afloja y al final...? Hombre, vamos a ver, esto viene a tenor de unas declaraciones de Blanca, del secretario general del Foro en Gijón. Además hacía un símil futbolístico, ¿no? Que este partido se jugaba en el Molinón. Bueno, vamos a ver, vamos a ser un poco serios. Yo creo que evidentemente cuando hablamos de una negociación entre dos fuerzas políticas, esto no se juega solamente en un campo de fútbol. Estamos hablando de la liga, ¿no? Y en este caso concreto no es nada extraño, ya hemos visto múltiples veces en Asturias la confluencia, o no, en su momento tampoco la hubo, de entre Izquierda Unida y el PSOE. Todo tiene su mecanismo y tiene su desarrollo. Entonces es normal, por parte en este caso concreto del Partido Popular, que plantee una negociación global. De hecho, a pesar de esa negociación global, al mediodía ya se da por hecho el primer gobierno de coalición, que es el de Valdés, que se va a dar además a 3 bandas, que es FA, que va a poner el alcalde, el Partido Popular y UGASPAS, precisamente. Entonces yo creo que no está en peligro. En principio, no tendría por qué estar en peligro en tanto y en cuanto se asuma como normal lo que es normal en todas partes, en todas las comunidades donde se negocian dos fuerzas más o menos del mismo ámbito ideológico, que es una apuesta global, ¿no? Hay 22 o 23 concejos, no me acuerdo exactamente la cifra exacta, 22 o 23 en Asturias, que se pueden conformar con una mayoría de centro-derecha, pero respondiendo a ese acuerdo global, y por otra parte estamos también hablando de gobierno del Principado de Asturias. Entonces yo creo que es pronto, aunque parezca que hay poco tiempo, yo creo que tiempo suficiente, en torno a mitad de semana me imagino que se clarifique un poco el tema. En el caso concreto de Gijón, Pilar Fernández Pardo, que es la presidenta del Partido Popular, dijo que no se va a retomar o no se van a tomar en serio o en profundidad las negociaciones o las conversaciones hasta que acabe el mandato. Y el mandato acaba precisamente el miércoles. Entonces, bueno,
Chica. Bueno, yo sí, vamos a entrar un poco en el tema un poco más. Yo casi lo quería hacer con un cierto ejemplo, lo digo porque la entrada de Foro, dirigida por Álvarez Cascos, evidentemente pues ha dado las connotaciones que ha dado y de eso no hace falta que nos detengamos, ya han sido más que habladas y dichas. En el año 1979, en el mes de abril, el 1, el 2 o el 3 de abril de 1979, se celebraron en España, pero concretamente en Asturias, las primeras elecciones autonómicas, que no había todavía, pero autonómicas municipales, todavía no había autonómicas, fueron luego más tarde sucediéndose, pero fueron las primeras elecciones autonómicas, las cuales yo era entonces secretario general de UCD, que es a lo que voy. Y que además recuerdo con especial, no sé si aprecio, con especial devoción o con especial, no sé, cansancio, ¿no? Porque fue tremendo el montar, no se imagina la gente lo que fue en aquellos momentos, el montar en 78 municipios asturianos candidaturas a ser posible en todas. De hecho, puedo decir que ni siquiera llegamos, UCD fue la que más, y tuvimos 73 candidaturas, no llegamos ni a las 78, y luego el Partido Socialista con 65. Y digo esto porque en aquellos tiempos un señor llamado Álvarez Cascos, que también estaba en Asturias y que de alguna forma dirigía lo que entonces era, no el Partido Popular, que no existía, sino que se llamaba Coalición Democrática o Alianza Popular, no recuerdo tampoco muy bien, en aquel momento era más el partido de Fraga en aquellos tiempos. Bueno, pues una vez que pasaron las elecciones, ya la izquierda, como de costumbre, ya al día siguiente o a las pocas horas de celebrarse las elecciones, ya dijeron, bueno, la izquierda se va a unir y en todos los concejos donde podamos gobernar, pues gobierna normalmente el Partido Socialista, que tenía más concejales, pero si no, en algunos casos también Izquierda Unida, no recuerdo, pero en algunos. Ya lo dijeron sobre la marcha. Bueno, a mí la verdad es que personalmente me fastidiaba un poco, ¿no? Dentro de la situación en la que yo estaba con un centro izquierda, yo me procedía de la socialdemocracia, yo me hubiera gustado a lo mejor haber pactado, pues algunas veces con el PSOE, en algunos casos, puede que incluso con Izquierda Unida, si hubiéramos llegado a programas concretos, y desde luego también con la derecha que entonces había en Asturias y que es la que sigue habiendo en este aspecto de Cascos. Y digo esto porque en aquel momento, pues bueno, estaba claro que como a UCD no nos dieron ninguna opción por parte de la izquierda de tener ninguna negociación porque ya no la frenaron del primer momento, bueno, pues señores, la lógica que se impone inmediatamente, bueno, pues tendremos que pactar con Coalición Democrática allá donde se pueda, y de hecho había un municipio emblemático que era la capital del Principado, como era Oviedo, donde nosotros teníamos 12 concejales, nos faltaban 2 para la mayoría absoluta, y era Coalición Democrática quien las tenía, efectivamente nos apoyaron con los 2 concejales, y entonces salió Luis Riera, el primer fallecido hace poco tiempo, por cierto, en fin, persona muy conocida y creo que muy apreciada, esto. ¿Y por qué cuento este medio rollo? Pues lo cuento simplemente porque uno vuelve a aquellos orígenes y dice, bueno, ¿y qué es lo que está pasando en estos momentos? ¿Qué película está contando el presidente de Foro Asturias? Vamos, que película, yo lo digo con todo, con todo afecto, que no me estoy metiendo con él es muy libre, pero claro, cuando dice estas cosas de no vamos a negociar todo juntos, las juntas locales son libres de, oye, pero ¿qué nos estás contando, hombre? ¿Cómo funciona un partido político? Parece que es nuevo y que no está nunca en un partido político, faltaría más, y por lo tanto no tiene ningún sentido. Y termino. Esto es lo que dice Foro de no sé cuántos. El PSOE, yo creo que, bueno, Izquierda Unida con su seguidismo de siempre, que os digo y lo he repetido muchas veces, me molesta porque tienen que estar siempre dando los votos en un mismo sentido, pues a veces o que no. Está el caso de Extremadura, donde todavía no tiene claro, por lo menos el de allí, de Izquierda Unida, el que salga el PSOE. El PSOE creo que acaba de hacer tácticamente un movimiento muy bueno con el tema del Principado, francamente bueno. Se ha salido de ser presidente del Principado, de presentar la candidatura. Javier Fernández, persona a la que estimo mucho además y creo que hubiera sido un buen presidente, digo él personalmente, no me refiero ya al partido, sino él personalmente, se han salido de ahí totalmente. ¿Y qué han hecho con eso? Pues dejar a Foro como un poco más solo y sobre todo al Partido Popular, que le han dicho ahora mueve tu ficha y a ver por dónde vas, porque si mueve ficha a favor de a ver, la derecha se unen, en fin, me imagino que vendrán todas esas explicaciones en su momento. En el caso del PP ha mantenido el tema del pacto global, y en el caso de Foro, pues insisto en lo que acabo de comentar antes, no sé muy bien de qué va esto, teniendo en cuenta que le están colgando unos temas que, salvo el ego que Cascos pueda tener, que en fin, él es como es, ¿no? Pero salvo el ego ese, yo creo que, bueno, el Partido Popular está efectivamente digiriendo la derrota que ha tenido sin ninguna duda, para que no vamos a engañar, en Asturias, porque a lo mejor en otros momentos se hubieran dicho, bueno, pues muy bien, pues ni vais a salir en Gijón, ni vais a salir Principado, vamos, con mayoría me refiero, etcétera, etcétera, y es más, que si presenta candidato el Partido Socialista con los 15 que tienen, más los 4 del otro lado, son 19, tienen más que los 16, 19, ¿no? En fin, en segunda vuelta o la que fuera, pues podría salir. Incluso yo, una maldad, por terminar, que también hasta podría haber un empate a 19, que serían los 15 más 4 y 16, más 3 votos del Partido Popular, serían 19, se repetiría 2 veces y habría que convocar elecciones nuevas, lo cual, claro, ya sería tremendo. Pero en fin, creo que se arreglaron las cosas.
Más difícil de arreglar todo esto está en Oviedo, ¿no? Por cuestiones aritméticas. En Gijón es evidente. En Oviedo, claro, el partido más votado, si no me equivoco, fue el Partido Popular, ¿no? Y ahora hay que pactar con Foro Asturias. No parece fácil. Bueno, aquí tenemos un tema, vamos a ver, yo creo que subyace en realidad en más que diferencia ideológica en caso de Oviedo y caso de Asturias, y más allá de diferencia programática, que es verdad que el programa del Foro fue desconocido hasta hace bien poco, pero vamos, yo lo que he visto y la coincidencia con el programa del Partido Popular es casi al 100%, ¿no? Si acaso un poco más escuadrado en aspectos más propiamente identitarios, ¿no? Más referidos a la asturianidad. Pero vamos, es un matiz ínfimo. Yo creo que ahí también hay una cuestión de cierto prurito personal que subyace y que, bueno, pues dificulta un poco las cosas. En el caso concreto de Oviedo, pues parece que hay de momento por lo menos una falta de química entre el número uno del Partido Popular, que es Javino de Lorenzo, que tuvo 11 concejales, y Arturo, que es el apellido, Arturo González de Mesa, que es el alcaldable por el FAC, que con sus 7 concejales, si no me equivoco. Bueno, pues lo que todos sabemos que la política es el arte de hacer posible lo necesario, aparte de otras cosas que se dicen. Yo creo que la cuestión es evidente. De una forma o de otra, el mensaje de los ciudadanos, que yo pienso que ha estado muy claro, tanto en Asturias como en Oviedo, como en Gijón y aunque otro concejo más importante, que es que hay una nueva mayoría, que hay que respetarla, y hay que darle atención a lo que han dicho los ciudadanos. Y yo creo que evidentemente tanto unos como otros no van a ser tan tontos, o sea, tampoco prácticos para sus propios intereses de sigla, como para negar lo que la ciudadanía ha dicho de una forma bastante clara. Lo que pasa es que en el caso del Ayuntamiento de Oviedo está un asunto enquistado como es Villa Magdalena, el parking de la calle Uría, y no parece que ahí pueda haber muchos acuerdos entre FAC y Partido Popular, que ahí sí el programa es totalmente diferente, ¿no? Ahí posiblemente hay que buscar una vía de entendimiento. Yo pienso que eso que podría pasar, o buscar una vía intermedia de aplazar la cuestión, incluso la participación en el gobierno, o a posteriori del día 11, no lo sé, pero evidentemente no sería de lógico, primero, que hubiese una situación extrañísima donde la fuerza más votada no tuviese, en este caso concreto, la alcaldía, teniendo en cuenta que hay otros 7 concejales que se mueven en el mismo espectro político y que podían hacer alguna cosa extraña. Vamos, eso no sería concebible, y sobre todo sería muy castigable por parte de aquellas personas que han votado, en el caso concreto de Oviedo, pues por el FAC, pero en el resto de la geografía asturiana esas maniobras no se entenderían. Es decir, desplazar una opción patente de gobierno de centro derecha para favorecer a otra que, vamos a ser claros, gran parte de la motivación que tuvo el FAC para traer voto es un voto práctico para cambiar las cosas, sobre todo para cambiar la izquierda gobernante. Y en el caso de Gijón, pues con el matiz de que aquí el primer votado es el PSOE, pero sin embargo tenemos la circunstancia de que también esa unión de las dos fuerzas de centro-derecha iba a galvanizar la petición de la ciudadanía. Y aquí, Checa, ¿qué crees? Que habría que, como decía antes Humberto, negociar, y como mencionabas tú, negociar todo global o por fascículos? Yo no tengo la menor duda de que la negociación tiene que ser global, absolutamente global. Ya lo he dicho desde el momento en que dieron las elecciones. Cuando ha dicho Humberto lo que han dicho los electores, los electores han dicho uno por uno lo que han dicho. Y luego lo que pasa es que hay unas sumas aritméticas, que ni siquiera son matemáticas profundas. Es sumar 2 con 2, son más que 2 con 1, ¿no? Y es que no lo veo eso. Puede haber algún caso puntual, dices lo de Oviedo, por decir algo. Pues mira, los casos puntuales o los casos personales a mí me traen sin cuidado en política, porque ese es un problema que ya los ciudadanos lo han dicho y por lo tanto habría que resolverlos. Aquí está el tema de Oviedo, que claro, 12 más 7 suman una mayoría estable bastante considerable, pero es que además el Partido Popular tiene 12, es decir, 5 más que la segunda fuerza, con lo cual es verdad que pierde la mayoría absoluta, pero los datos son bastante buenos todavía para él. En el caso de Gijón, al revés, o sea, el deseo de Foro, que sea gobernar en Gijón, me parece muy bien, pero oiga, que no tienen ni siquiera fueron los más votados en Gijón. Y entonces necesitan urgentemente del otro tema. Y en el Principado no digamos, porque con 16 no se puede gobernar. Y yo, lo mismo que he dicho, los pactos globales, hablo también de los pactos estables.
porque no se puede gobernar si no tienes una mayoría estable para gobernar durante, veremos, al menos 1 o 2 años, no sé si los 4 durará, pero bueno, al menos por el momento. ¿Y en minoría y con acuerdos puntuales? No, vamos a ver, yo todas estas cosas de minoría con acuerdos puntuales son muy bonitas, quedan muy bien. Cascos ha hablado de los pactos de la Moncloa, bueno, en fin, pero bueno, todo lo que él quiera. Así no se gobierna. Con eso no se gobierna. Porque además, si la diferencia fueran, en fin, al estilo de lo que hay, por ejemplo, en el Parlamento Nacional, que necesitara de vez en cuando 2, 3 o 4, tal, pues bueno, cojo a Coalición Canaria, no, pero es que aquí no puedes hacerlo de esa forma, sobre todo con una Izquierda Unida que no te va a dar nada, que sería un poco. Luego esos pactos no me sirven. Y claro, no le va a votar nada menos que con 10 que tiene el Partido Popular en el primer. A mí eso no me parece. Yo creo que tiene que haber unos pactos estables que se sientan a ver los programas, como corrobora Humberto, y ya me lo han dicho por más sitios. Efectivamente, los programas tampoco son tan diferentes como para no poder, bueno, encajar esos programas. Habrá que ceder en algún caso y en otro también, pero luego yo, además, lo digo además como asturiano, no ya como político, como es político, lo digo como asturiano, me diría mucha tranquilidad, pactos estables. Estamos hablando, pero estaba hablando de Humberto me da igual, pues Valdés, ¿por qué no? No por decir otros, es que no me lo sé tampoco de memoria los que puede haber. Hoy en Siero ha saltado otro tema, que no van a hacer caso, pero bueno, en fin, estos son también barullos de las poblaciones pequeñas que también conozco, que entre ellos. Yo digo, si me permitís, también, eso es que es una anécdota, cuando hicimos aquel pacto, como digo, en el 79, dijimos, bueno, pues de acuerdo, donde el Partido Popular tiene más concejales, UCD, los Javier y tal. Bueno, pues hay un municipio que ni siquiera voy a decir el nombre, en el cual UCD tenía 4 concejales y en cambio el Partido Popular, lo que era Coalición Democrática, tenía 3 en aquel momento. Bueno, entonces fue una cosa que dijeron, hombre, no habría manera de, y bueno, yo lo voy a exponer, pero claro, evidentemente no tal. Bueno, pues no tuvieron ningún problema los concejales de UCD en admitir a los otros 3. Es que en los pueblos son muy amiguetes, quiero decir que a lo mejor, bueno, están en un sitio, puede estar en otro partido, bueno, aproximadamente, y poder hacerlo. Pero insisto, la negociación tiene que ser global y los pactos tienen que ser para mayorías estables, lo que duren, que yo no sé para los 4 años, pero al menos da tranquilidad al pueblo asturiano y decir, vamos a empezar de esta manera. Yo creo además que la gente lo que quiere, por lo menos la gente que ha votado estos 2 partidos, es pacto de gobierno. Nada de tonterías, o sea, pactos de gobierno, 4 años, y después de los 4 años, pues las urnas volverán a decidir, y punto. Corregirme si me equivoco, pero creo que esta legislatura comenzó sin pacto entre el PSOE e Izquierda Unida. Fue un año aproximadamente. Fue a medida que se inició ya. Y el primer año los presupuestos tuvieron que ser prorrogados porque no había tal pacto. Puede ocurrir una cosa así, que de momento no pacten, pero dentro de... Fue el Principado y en el caso concreto de Gijón, a los 5 minutos de conocerse los resultados ya estaba firmado el pacto. O sea, bueno. A ver, vamos a ver, sí. A ver, yo estoy diciendo lo que son las reglas normales de comportamiento después de unas elecciones. Es evidente que si no hubiera un pacto por los motivos que fuera, pues saltaría todo por los aires. Evidentemente, en el caso de con el Partido Popular saltaría, bueno, pues saltaría por los aires. ¿Qué pasaría? Pues bueno, que en Gijón se conformaría, claro, como no se va a, pero se conformaría un gobierno del PSOE. Que no tendría mayoría por ciento, porque con los de Izquierda Unida no le llega. Bueno, pues ahí está bien, a ver qué es lo que pasaba. En Oviedo ocurriría exactamente lo mismo. Porque lo vieron también en el Partido Socialista y yo creo que en buena esta renuncia también a presentar candidato, con lo cual, bueno, pues en todo caso saldría. Y el candidato además ha marchado. No, claro. Y además, y en el caso del Principado, pues lo mismo, pues bueno, claro, el que tiene más sería el que lo sacaría, siempre y cuando, insisto, que yo todavía, veo la jugada, me ha parecido además que es un buen movimiento táctico de decir el PSOE. Javier ha dicho, yo no voy a presentar candidatura, pero la candidatura se presenta no sé cuándo, pero en el último momento, me imagino que no hará falta unas horas antes. Puede suceder una cosa. Y puede ser. En estos momentos el candidato de la FS ha dicho que no va a ser candidatable en el pleno de la Junta General. Pues de aquí a entonces se puede dar la circunstancia, que no nos gustaría, pero se puede dar la circunstancia de que se posible un entendimiento, por lo menos a ese nivel, entre el Partido Popular y el FAC, que el FAC, en este caso Francisco Álvarez Cascos, que ya tira hacia adelante con un gobierno de minoría, pero en el momento de la votación, por arte de lo que resulta que sí se presenta Javier Fernández y tiene el apoyo de los 4 diputados de Izquierda Unida, con lo cual el presidente sería Javier Fernández. Claro. Es decir, no se puede fiar uno, sobre todo después de haber hablado de los pactos de la Zubieda, el pacto de no sé qué más, que luego a eso me refiero, a eso me refiero, que inclusive por eso me parece que la retirada del PSOE en este caso táctica es muy buena, porque de esta forma está obligando al Partido Popular, que en el fondo es el que menos le va ni le viene, en un sentido general, ¿no? Bueno, yo he perdido lo que he perdido y a mí me da igual, o sea, si consigo esto bien y si no, pues lo otro. Pero que efectivamente en el último momento, y ya ni siquiera Javier Fernández, porque ojo, para ser presidente del Principado basta con ser diputado de la Junta General, no hace falta, con lo cual puede presentar al número, bueno, salía, en fin, ya sabéis una hora, pero puede salir el número 15, no sacaron 15, el número 15 se presenta a Principado, para que como Javier no pierda la palabra, no, que yo dije que yo no me presentaba, pero, en fin, pueden darse todas las mechas que políticas, elecciones más que conocidas, y desde luego yo como más pero bueno, en fin, que todo podría, no
es que ahora mismo se explica todo. Yo, vamos, estoy muy indignado con el tema, que no ha dimitido absolutamente nadie, ni en España ni en ninguna parte, no dimite nadie. Mira ayer el de Sócrates, el de Portugal, inmediatamente que ve las elecciones dimite, pero hace una dimisión. Ahora si queréis hablamos un poco de ello, por el tema que yo quería comentar además, porque es que, si vale ya que lo tengo en mente, estos años del zapaterismo han sido lo más negro de la democracia española durante 7 años. Van a seguir escribiendo y van a escribir mucho sobre ello. Han querido hacernos ver que la política, los políticos, eso es la política, eso es así. No, señores, es mentira. Porque en España se ha hecho política muy decente durante muchos años. Y hemos tenido políticos muy decentes durante muchos años. Y ahora, y no me refiero a todos, evidentemente, no los está haciendo así y nos quieren hacer. Pues que no convence a nadie porque no es verdad. Porque un señor llamado Adolfo Suárez, que creo que todo el mundo conoce, cuando le hicieron el cerco aquel famoso, que esa es otra historia que habrá que hablar de ella, él no va y dice, no me voy a presentar, no, sale en televisión al pueblo español y le dice, yo voy a presentar la dimisión como presidente, porque no quiero que en España vuelvan a ocurrir, en fin, toda aquella famosa que escribió. Y entonces, evidentemente, el partido designa a Leopoldo Calvo Sotelo, y en la sesión de investidura, que es cuando se produce lo del 23 de Tejero, quiero decir que este hombre no es que diga no me presento, no, es que yo dimito y presentamos a otro distinto. Y Calvo Sotelo, al ver cómo estaba la situación en España y su partido, que UCD ya estaba deshecho, ya había marchado Suárez, y muchos de ellos, también resulta que convoca elecciones generales. Y digo la anécdota porque eso fue en el año 1982, que se estaban celebrando el Mundial de Fútbol en España. Y entonces la final se celebraba en Madrid, en el Bernabéu, y jugaba en Italia, por lo menos, me parece que era Alemania el otro, bueno, por lo menos Italia, por lo que voy. Bueno, pues en Italia vino Sandro Pertini, que era entonces el presidente de la República Italiana, y estaban allí en el palco y le preguntó a Calvo Sotelo, oye, creo que has convocado elecciones generales adelantadas, y le dijo, sí, y le dijo, ¿pero lo vas a ganar? Y dijo Calvo Sotelo, no, lo más seguro es que no. Y entonces Sandro Pertini le dijo, bueno, ¿y para qué las convocas si no lo vas a ganar adelantadas, ¿no? Pero bueno, esto se puede entender en un sentido, pero también en la decencia, es decir, España estaba quebrada, y evidentemente lo gana un PSOE arrolladoramente con los 10 millones de euros. Bueno, digo, por contar estos ejemplos, es decir, que ha habido política decente en España y que esto lo que se ha hecho es completamente diferente. Checa, que si dimitió alguien aquí, bueno, yo me imagino que te referías a nivel nacional, a nivel local sí dimitió la candidata del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, decíamos antes, Paloma Sainz, ¿no? Por los resultados. Sí, no, bien, pero yo ahí creo que es un tema un tanto lirioso, todavía no he captado muy bien esa visión, pero bueno, bien. No digo nada, bueno. A ver, dice Fernández Pardo que hay indicios de que lo que ha denunciado el PP, que por cierto la que se ha armado, ¿no?, de Castilla-La Mancha, con decir que aquí no hay ni para pagar las nóminas el mes que viene a los funcionarios, a los 70.000 funcionarios que tiene Castilla-La Mancha, pues dice Pilar Fernández Pardo que hay indicios de que esa quiebra en Castilla-La Mancha pueda darse también en Asturias. Esto no es alarmar excesivamente. Bueno, vamos a ver, yo sin decir exactamente el pecador, bueno, en todas las cosas porque no podría, o no sería conveniente ni ético, pero digamos que hay alguna que otra instancia municipal, tipo fundación, patronato, Gijón, donde sus miembros, rectores, que bueno, estamos hablando del nivel máximo de la dirección de estas fundaciones o patronatos, por lo menos un caso concreto lo tengo constatado, no cobran las dietas correspondientes los miembros de la Junta Rectora desde diciembre, incluidas las de diciembre, ¿no? Hay dos, Patronato Municipal de Deportes o Fundación Municipal de Cultura. Bueno, el patronato, hay Fundación Municipal de Cultura y hay otras. Vale. ¿Y no cobran las dietas? Bueno, digamos que hay una junta rectora que no cobra dietas correspondientes ya a las de diciembre, ¿no? Lo cual puede ser indicativo. Pero bueno, eso no le supone tampoco. No, pero quiero decir, es sintomático porque no hablamos ya. O sea, peor es el que no cobra el sueldo, el que cobra. Evidentemente, lo más importante, ¿no?, es que no haya problema con las nóminas, cosas de ese tipo, ¿no? Claro. Pero ¿qué es significativo? Que precisamente estamos hablando de los órganos de dirección, donde, bueno, en fin, es llamativo, ¿no? Estamos en el mes que estamos en junio. Sí, evidentemente, donde por desgracia no suele fallar cuando hay problemas económicos, falla, pues que sea pues en otros niveles. Y luego hay sospechas, no sé si fundadas o no, pero hay sospechas sobre posibles ramificaciones dentro de organigrama municipal y del poder local hasta ahora socialista con el caso de Río Pedre, ¿no? Entonces, bueno, se comenta que si hay bolsas también, como no sé si pasó en Huelva, creo que fue, ¿no? Que encontraron al alcalde llevándose papeles.
Bueno, eso De momento estamos en el capítulo de la rumorología, ¿no? Pero es un rumor muy insistente. No he conseguido que nadie de los contertulios que llegáis de Gijón lo afirme delante de la cámara, pero fuera de la cámara, más de uno, no digo Humberto, que hoy está aquí, pero otros que han venido otros días y han dicho lo de los papeles, que se están llevando papeles del Ayuntamiento de Gijón. Claro, no lo han dicho en cámara. Es un rumor, yo no puedo decir, no, yo no lo he visto, evidentemente no lo he visto, no puedo decir, yo constato de fe de que lo he visto. Es un rumor muy extendido y que viene de fuentes distintas, ¿no? Lo cual te da un aumento razonable de la sospecha de que puede haber algo detrás de todo esto. De todas formas, si se produce lo que supuestamente debía producirse, pues cuando se produzcan las correspondientes auditorías, pues sabremos perfectamente y lo sabrá los medios de comunicación. Pues se sabrá. Ya. Evidentemente se sabrá y además que hay cuestiones un poco extrañas. La práctica nos demuestra que es muy difícil borrar todas las huellas. Checa, ¿tú crees que estamos como...? No, vamos a ver, yo lo que creo es que acabamos de pasar unas elecciones y pienso que los políticos, esto es como cuando empiezan a correr, pues no paran, ¿no? O sea, ya acaban las elecciones, pero continúan un poco una escalada que, hombre, yo creo que había que frenar un poquitín por lo menos en estos momentos, francamente, y esperar realmente. Claro, son rumores, como bien dice Humberto, seguramente contrastados muchos de ellos, porque todos los partidos tienen informaciones internas de los ayuntamientos, tienen también sus gentes con las que se enteran, y entonces, pueden ser ciertos. Yo creo que esto es un poco también pasar un poco el PP, por lo menos en Asturias, está pasando un poco al contraataque en estos momentos, haciendo ver lo que puede ocurrir, que ya lo veríamos, y sobre todo yo creo que procede básicamente de lo que ha ocurrido hace 2 días en Castilla-La Mancha, donde efectivamente el Partido Popular ha dicho lo que ha dicho, y claro, ya eso es un envite, pero es que ya el órdago que lanzan desde allí, yo estoy admirado. Yo no sé, yo no quiero echar la culpa al Mensajero, no sé lo que escriben los periódicos, pero vamos, lo que acaban de decir allí, que no van a darle los papeles, vamos, no van a informarle, y no van a darle los papeles, o sea, que van a seguir allí, pero bueno, da igual, porque aunque el Tribunal Supremo lo dijera, pues ¿quién los tiene que desalojar? El Ministro del Interior, y no lo va a hacer, o sea, que da lo mismo, que esto, como sí, es que vivimos en un país donde no hay legalidad ninguna, da todo lo mismo, depende, pero claro, ¿cómo vas a echar de allí a no sé cuál? Y si se meten todos los militantes del PSOE en Castilla-La Mancha en un sitio, ¿cómo los desalojas a todos? Y además son los tuyos, bueno, toda la historia. Pero bromas medio en serio, más o menos aparte, lo que no se puede entender es que salga el presidente en funciones todavía, el presidente en funciones de Castilla-La Mancha y diga, pues hemos roto las negociaciones y no vamos a darle los papeles, no vamos a seguir haciendo el traspaso de poderes, que además es normal. Claro, y esto es una cosa, realmente es que no lo llevo a entender, ¿no? Porque es que no se puede negar, evidentemente tiene que hacerlo por ley, claro. Y si no, pues igual tenemos que ver un desalojo como de la plaza de Barcelona hace unos días. Pero lo relaciono con eso en el sentido de que tiene que hacerlo por ley, como tantas cosas, pero bueno, ¿qué más da? Y si no se cumple la ley, pues tampoco pasa nada. Hombre, se cumpliría a lo largo de más meses, tardaría. No, usted tiene que cumplir eso el día que se constituya el tema, hay que construirlo cuando toque, que no sé cuándo toca Castilla-La Mancha, y luego el municipio es el día 11, que son exactamente lo mismo. En fin, yo de todas formas pediría un poco de tranquilidad y ver, y si hay algún documento que verdaderamente se tiene de verdad fehaciente, sí, desde luego, lo que es corrupción y todos estos problemas, desde luego hay que denunciarlos, o sea, que dejémonos de historias de hacer pactos unos partidos con otros, de ninguna de las maneras. Todo lo que esté así, que verdaderamente salga y que se exponga, que es lo que tienen que hacer. Hoy en el periódico El Mundo había un foro de estos en los que llevan a alguien y puede responder las preguntas que los internautas directamente le hagan, y en ese foro estaba Álvarez Cascos. Una de las preguntas era si sigue pensando en levantar las alfombras una vez que llegue a los ayuntamientos y al Principado, ¿no? Si se confirman esos pactos y tal, y él ha dicho que sí, que está dispuesto a seguir con todo lo que prometió, con acabar con chiringuitos, etcétera, ¿no? Con todo lo que prometió en campaña electoral. Bueno, veremos a ver si realmente es así. Vamos a ver, yo creo que una vez que se conforme un gobierno, si este gobierno es sólido y que le permita, evidentemente, con 16 diputados respaldando un gobierno es imposible hacer ciertas cosas, se quiera o no, con un gobierno sólido pues podrá hacer tanto lo que ha prometido él y su fuerza política, como la otra opción política que supuestamente tendría que estar en ese gobierno. Y yo creo que es sensato, porque aquí hubo muchos despilfarros, como hubo en otras partes de España, pues creando entes, organismos igual innecesarios, artificiales, haciendo nombramientos totalmente superfluos, y quedan pendientes situaciones más o menos sangrantes, y arreglar otras cuestiones, que también hay un cierto compromiso, como es el caso de la televisión autonómica, por no se batigar, y una serie de temas que están ahí, donde se coinciden las dos fuerzas de centro derecha, y es esperar que... Ahora que mencionas este tema, ¿sabéis que hay algún grupo
no recuerdo el nombre de uno de ellos, pero hay ya varios grupos empresariales importantes de medios de comunicación moviéndose para lograr porque no solo en Asturias, se ha dicho que se van a privatizar las televisiones en Asturias, pero también en Aragón, en Valencia, en Madrid, en 4 o 5 comunidades, y hay algún grupo importante ya echando el anzuelo para conseguir una de esas televisiones autonómicas. Hombre, que entramos también en el camino del rumor, ¿no? Entonces, primero queda por ver realmente qué es lo que se va a hacer con la TPA. Ahí hay matices entre las dos fuerzas políticas, por lo menos lo que es en el programa, desde una privatización pura y no, y la otra parte que no es más bien una vía intermedia. No lo sé. Si se va por la vía de la privatización, es de suponer que habrá grupos que quieran entrar en esa opción de compra, como pasaría pues en otras comunidades. De todas formas, también quedan otros temas importantes que uno afecta directamente a esta casa, que es las licencias que queden pendientes, que es un tema que no se quiso resolver por el anterior gobierno y que este gobierno, evidentemente, de consolidarse e ir hacia adelante, yo tengo muy claro que se solucionaría pues con todo lo rápido que permite la tramitación de estas cuestiones. Sí, no. El primer tema de que Cascos dijo lo de, levantar formas que sí, evidentemente, ya lo he dicho antes y me repito. Naturalmente hay que ver todo lo que haya podido pasar y sacarlo adelante mientras se pueda, aunque como bien dice, por eso hablaba yo del tema de mayorías estables, porque es que si no las hay, evidentemente te pueden bloquear, siempre que interese o no interese, te pueden bloquear lo que sea. En cuanto al tema de la televisión, alguna vez lo hemos hablado, todavía no demasiado, ¿no? Es verdad que el Partido Popular ya empezó con Esperanza Aguirre, fue la primera hace ya meses que lo dijo, lo del tema de privatizar Telemadrid en aquel momento. Lo que pasa es que parece que legalmente no se puede, hay que buscar alguna fórmula, pero bueno, se podría hacer. Y ya la presidenta... Es verdad lo que dices, hay que hacerlo por ley. Hay que hacerlo por ley, sé que hay que hacer una modificación y hacerlo por ley, pero bueno, ya lo sacó Esperanza Aguirre hará un año o más de un año. Y es verdad que la presidenta no en funciones, que va a ser de Castilla-La Mancha en Cospedal, ya ha dicho también que la iba a privatizar también la esta, ¿no? Evidentemente, lo de las televisiones creo que es un gasto inaudito. Lo que se está gastando en ellas es una cosa tremenda. Y no hay que disminuir puestos de trabajo. Si aquí en Asturias había un tejido estupendamente bueno de televisiones, que yo recuerdo, entre ellos esta casa, donde teníais lo menos, 30, 40, 50 personas trabajando. Claro, era una cosa que realmente funcionaba, que además eran más independientes, más imparciales, que además podían sacar temas de Asturias si fuera necesario, porque eso también con el propio gobierno del Principado, pues se pueden concretar determinadas cosas, no de tipo ideológico, ni político, ni partidista, pero sí, cosas que hagan efecto a Asturias. Y entonces, pues, en fin, la televisión asturiana, yo no sé hasta qué punto tiene sentido, o al menos dejarla limitada en un contexto muy concreto, porque lo demás no puede ser. Claro, lo que pasa es que aquí yo hay una cuestión que me gustaría que jugara todo el mundo, entre ellos Cataluña, porque Cataluña no lo va a hacer, porque está absolutamente sin cuidado. Yo leí ayer un artículo, hago la referencia a esto de Cataluña, leí ayer en un artículo que qué más da que Rajoy o quien quiera pueda poner un techo de gasto a las autonomías. Si hay autonomías que se lo van a saltar, como ya ha hecho Cataluña, más ya lo ha dicho con toda la claridad del mundo. Claro, también es verdad que el techo de gasto tiene que venir avalado por lo menos por el aval del Estado. Porque si el Estado no avala eso, verdaderamente no hay quien compre los bonos y demás que pueda tener. Entonces, ¿qué va a hacer? Pero claro, teniendo a un Zapatero ahí, que ya sabemos de qué va esto, pues la verdad es que no me sirve de nada. Ahora, si hubiera un gobierno serio, con el que venga en un futuro, y dijera, no, ustedes lo van a hacer, lo primero voy a meter legalmente lo que pueda con ello. Pero es que además no vamos a avalar, el Estado no va a avalar eso, con lo cual automáticamente no puede hacerlo. Pero en fin, si jugamos al tema de las televisiones, se pondría también un techo diciendo las televisiones pueden gastar, pues no sé, lo que sea. Yo cuando la TPA decían aquí que solamente la veían unas 15.000 personas de media diaria, claro, es para reírse, ¿no? 15.000 personas diarias, verdaderamente nada. Y claro, cuando veo también, a mí me gusta mucho el fútbol, cuando veo, claro, nada menos que la Liga de Campeones, que también la están televisando, los partidos eso debe costar unas millonadas verdaderamente, que no hace falta porque a través de la dos se veía antiguamente. Tiene sentido, Antonio, estos dos casos, el caso futbolístico, de acuerdo, hay ciertos partidos de equipos asturianos que puede por interés social. Lo que no tiene sentido es que el partido del Barcelona el otro día, pues que te lo retransmita, cuando te lo están retransmitiendo en abierto, pues en este caso creo que era la 1 o la 2. Pero sobre todo, yo no entiendo que el segundo canal de la TPA deje de emitir paquetes de largometrajes, porque no puede pagarlos, por culpa del costo de reemitir las carreras de Fórmula 1, cuando ya tienes una cadena privada que se encarga de ello sobradamente. Entonces, yo eso no lo entiendo. Yo entiendo una televisión, en tal caso, si fuera pública, para cumplir una función determinada, que es a nivel informativo y sobre todo a nivel cultural y lingüístico, que sea su función básica. Y para eso realmente no necesitamos tampoco el montaje como lo que tenemos. Se podrían buscar otras vías, que es, dando cuartel
en realidad las televisiones privadas y un núcleo que fuese un tipo de programación. Sí, la productora de programas. Algo similar, igual un poco más consolidado, más televisión nuclear que pueda coordinarse con otras. Yo lo que pasa, Humberto, aquí, y visto, yo lo que pasa es que aquí daría un paso más, que no es motivo hoy, evidentemente, de charla, podemos hablar un día. Y es en el tema de que me preocupa mucho, y vuelvo a hablar del tema zapaterismo de los 7 años, porque es que han sido verdaderamente caóticos y todo que se escribirá y aparecerá, ¿no? Y es que han pretendido un auténtico asalto al Estado. Auténtico asalto, al controlado, es decir, es el estalinismo puro, a ver si cogemos todo el Estado, se ha hecho con el pacto de Tinel, queriendo quitar a estos, con los medios de comunicación, etcétera, bueno, no digamos nada, los tribunales de justicia, todo el tema constitucional. Esto es una vergüenza, o sea, esto no es un país democrático mientras no es eso. A ver si los políticos ahora, y ya creo que esto ya lo han debido entender, y más, va a haber elecciones, va a volver a verlas las generales, a ver si hay políticos son capaces de ser decentes y decir, nosotros no vamos a asaltar a los medios de comunicación, vamos a intentar lo contrario. Y por lo tanto, en lugar de televisiones autonómicas, que cumplen una misión las televisiones privadas, vamos a dejarlas que sean un poco más independientes, pero claro, que hagan el favor también de ser un poco más independientes también, no ser también un poco más ligadas. Bueno, esto que decías es creo que hay una decencia democrática, ¿no? Es una anécdota muy corta, pero no me aguanto a comentar porque tengo delante una fotografía de Mariano Rajoy, que hace cuestión de unos días mencionó un poco de pasada la propuesta de que los miembros de Constitucional fuesen miembros de carácter vitalicio. Claro, esto te da una cierta garantía de que, evidentemente, este personal no va a depender de una fuerza política para que renueve o no renueve. Pues la reacción del PSOE ha sido totalmente vistegar. Poco menos decir, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Un modelo como el de Estados Unidos? Pues ojalá tuviésemos un modelo como el de Estados Unidos en ese sentido, ¿no? Porque parcialidad tiene, claro. No, pero puede ser ese modelo. El que no vale es el modelo actual. Eso está claro que no vale de ninguna manera. Entonces, pues, se podría volver al sistema antiguo, porque había en España un modelo antiguo, como creo que bien sabéis, en el cual la mitad más o menos de los jueces los nombraban las propias asociaciones de la magistratura. Pudiera ser. Este tema, evidentemente, de carácter vitalicio, es verdad que lo hay en Estados Unidos, pero claro, los jueces de Estados Unidos son intocables, vamos, el Tribunal Supremo, intocable. Bueno, si es que hubiera ocurrido lo de la manifestación con un Tribunal Supremo, etcétera. Pero bueno, que se busque alguno de tal forma que estos hombres puedan ser verdaderamente independientes y, ojo, a ver si una vez por todas son jueces, porque que lo sepa la gente, ya lo hemos comentado, en el Tribunal Constitucional, de los 6 famosos que votaron a favor de Bildu, solamente uno era juez, los otros 5 no son jueces ninguno. Son profesores de derecho y demás. Que coincide muchas de las cosas que Antonio Checa dice con lo que piden los indignados estos que se manifestaron ayer. No sé, luego me lo cuentas si estuviste en la manifestación, Checa, de ayer en Avilés o no. No. Vale. Vamos a publicidad y volvemos para hablar de ese asunto inmediatamente. Vale. Bueno, quedábamos antes de irnos a publicidad con la duda de saber si Checa había participado este domingo en lo de Avilés. Hubo 5.000 personas, Checa, que no está mal. Bueno, 5.000 según los organizadores, porque yo estas cosas tampoco... No, pero bueno, si me da igual, o sea, hubiera 5.000 o no. No, 3.000, pero para moverte... No, es complicado. Además, sobre todo, digamos que los motivos profundos que existen en este movimiento cuando empezó el 15 de mayo, y yo creo que coincidimos todos en la gran mayoría de esos motivos, eso no hay ninguna duda. Lo que pasa es que esto, como todo movimiento, va degenerando, claramente. Yo lo comenté aquí, me parece, la última vez que tuve, que una cosa es cómo empieza todo esto y luego otra cosa es cómo termina, ¿no? Deberíamos saber, pero en fin, parece que de momento no hay violencia ninguna, o no la ha habido, pero bueno, empieza a haber ya cosas rarísimas en estos movimientos y tal, ¿no? Yo entonces creo que la secuencia es esa. Hay un movimiento que además con las redes sociales se comunica muy bien, se cita naturalmente la Puerta del Sol, porque podían haber ido al Palacio de la Moncloa, como dijo, a los jardines de aquellos. No, allí no te ve nadie. Oye, ¿y por qué no vais a Vallecas, que es un barrio eminentemente obrero en Madrid? No, hombre, Vallecas no. Si no van ni los del PSOE ni los de izquierda ni a tomar un vaso de vino a Vallecas, nada más que cuando hay elecciones, pues entonces, ¿cómo van a ir allí? No, mejor la Puerta del Sol. Ese movimiento ha degenerado, los que estaban allí ya cada vez menos, ahora ya no es una asamblea, hay varias asambleas, ahora ya además te dicen, ayer estaba viendo un programa nuevo con Mario Conde que estaban unos chicos jóvenes contando, bueno, unos alfavueltos en contra del tema este, y ahora ya te dicen también que, bueno, que ellos van a seguir allí, es decir, ellos deciden si siguen allí, cuándo siguen, cuánto tiempo siguen, ellos deciden todo esto en un espacio eminentemente público, y no digamos nada de la Puerta del Sol, que yo creo que todo español conoce la Puerta del Sol, alguna vez ha pasado por allí y la conoce, espacio público que... comprar lotería, ¿no? Bueno,
para todo, va, la lotería, y porque además, hombre, yo es que además, particularmente hablo de la Puerta del Sol, porque yo la conocía en los buenos tiempos, era bastante fea, pero bueno, en los tiempos donde quedaban, yo me acuerdo, los soldados con las chachas, si se me permite el feminismo que bueno, era así, en aquel momento siempre se quedaban en el kilómetro cero, los que, claro, cantidad de migración a Madrid, ¿no? Pero en estos momentos es un sitio fantástico, en unas discotecas, restaurantes, una maravilla, un comercio fabuloso. Y efectivamente, aparte del, no aparte, pero en fin, del enorme daño que están haciendo los comerciantes, porque es que la gente no se da cuenta de que allí no hay 4 comercios, debe haber cientos o miles de comercios, miles. Esos son los verdaderos indignados. Miles, y son los verdaderos indignados, porque es que allí la Puerta del Sol, que todo el mundo conoce, tiene lo menos 10 o 12 bocacalles, empezando por la Puerta Alcalá, que nace allí precisamente, perdón, la calle Alcalá, que nace por allí, Carretas, Carmen, en fin, tiene un montonazo de calles, y hay ahí centenares y centenares de esto, y toda la zona de expansión que tiene. Bueno, pues cómo pueden unas gentes que están allí, jóvenes o no jóvenes, decir, no, a mano alzada nosotros votamos que nos quedamos aquí 2 días o 5, que vamos a mover las tiendas o no moverlas, etcétera. Y aparte ya lo que no, ya por no decirlo de nuevo, lo del Tribunal Constitucional, que eso comentaba yo, ¿no? Cuando dice el día de la reflexión, que por cierto, en Portugal hicieron lo mismo, en la plaza del comercio que se llama, la plaza más importante que tienen allí en Lisboa, y claro, los ventilaron de allí la policía rápidamente, los quitó de allí, porque era el día, no sé si hay reflexión, porque no en todos los sitios hay reflexión antes de las elecciones, pero aunque no lo hubiera, el día anterior los quitaron de allí y tal, y de haber sido, claro, es verdad que fue un poco lamentable de la Plaza de Cataluña la manera, porque la verdad es que, bueno, fue una barbaridad la manera, pero la policía tiene un sentido común bastante mejor para hacer las cosas, o puede saber hacerlas. Pero en fin, yo creo que esto ya está decayendo, y realmente, pues bueno, que sigan con estas ideas, vamos a ver si ha calado con los políticos. Bueno, pues yo esto, ¿qué puedo decir? Primero, que es una pose. Esto nace una página web hace una serie de meses. La gente que creó, no es un movimiento, era un concepto, una idea, ¿no? Una idea vaga, que simplemente pues se basa en decir, no, que esto está muy mal, esto está muy mal, esto está muy mal, que es una cuestión que firmaríamos todos, por supuesto, pero claro, no te da ninguna opción, ninguna solución, no te dice, simplemente dice que no, que está todo muy mal, bien. Porque pide que lo cambien, ¿no? Sí, pero ¿cómo? ¿Hacia dónde? Ese es el tema. No hay ninguna propuesta. ¿Qué y el cómo? Porque, bueno, No, es que no hay ni el qué, ni el cómo, ni nada posible. Simplemente que los que me caen gordos y los que no me caen gordos. Segundo, tenemos otro dato. El aspecto de en gran parte de la inocencia de gran parte de la gente que está yendo allí y que están demostrándose tontos útiles para otras cuestiones. Luego están los que ya no son tan tontos útiles, que son, por ejemplo, los que se han reunido con José Uchu, el concejal del PSOE en Gijón hace poco tiempo. Claro, yo veía la mesa y empiezo a mirar, anda, pero si este estuvo conmigo en la Junta Rectora de la Fundación Municipal de Cultura, representando a Izquierda Unida, los Verdes Bloque, cuando el Bloque estaba dentro de ella. Y luego vi otro que, claro, y vi rápidamente que había varias etiquetas, no porque yo etiquete, sino porque ellos mismos tienen sus propias etiquetas y que todas van en una misma dirección. Y luego esto añadimos, pues, datos, pequeñas anécdotas, ¿no? Pero pequeñas anécdotas que te dicen que la cosa no es como se dice. Si es un movimiento donde puede estar todo el mundo puede estar. Hace 2 semanas o 3 semanas fue noticia de esas noticias pequeñas, pero tienen su calado porque son sintomáticas. Un señor indignado, un señor de la tercera edad muy indignado, que fue para allá a apoyar a los jóvenes, pero con horror, con una bandera española, la vigente, la constitucional. Vamos, menos guapo de todo, no lo canearon de milagro. Y a la periodista que intervino, pues tampoco no la canearon de milagro, aparte de llamarla no sé cuántas cosas, lo típico, ya nos va a sonar yo de fascista, y que si era miembro de la secreta, bueno, una cosa. Claro, cuando digo de la secreta, todo este movimiento me retrotrae a los tiempos que seguro que te sonarán, Antonio, cuando estábamos todos en un salón de actos del centro educativo correspondiente y a mano alzada, pues salvando el país y el mundo, ¿no? Pero no dejaba de ser eso, un grupo de chavales más o menos acnéicos y con la hormona loca, y en otro contexto muy distinto, que entonces no eran mozos de escuadra los que te podías encontrar, sino unos señores de gris que eso sí sabían dar hule, no es como los mozos de escuadra. Y entonces, bueno, te dabas cuenta de que, bueno, vale, bien, es una cuestión que mezclas los impulsos normales de la edad más el interés de algunos profesionales de la política que se hacen pasar por lo que no son, y luego unos pobres chavales que inventaron el tema, que tienen una página web y que andan diciendo que no, que esto no es lo suyo, que se han metido no sé quién, no sé quién más. Y esto se va a mover por inercia porque las próximas elecciones quedan muy lejos y esto solamente vive de darle espectáculo. Bueno, yo quería decir 2 cosas más, si me permite. Nada más. No, voy muy rápido. No, decías, es verdad, lo de la bandera, por ejemplo. ¿Por qué se metían con ciertas televisiones? Yo la vi concretamente, ¿no? Hay una de ellas muy clara que le pusieron aquello como lo pusieron. Además le daban collajas a la locutora, a la chica y tal, tan tranquilamente.
Sí, es verdad que se decía claramente que no votar ni a PP ni a PSOE, eso se decía claramente, en una jornada electoral, vamos, en una jornada de reflexión, lo cual no tiene, con Izquierda Unida no se metieron para nada. Me dicen que además muchas de las cosas que proponen están copiadas de Izquierda Unida, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Digo más, espacio público, y ya no digo, bueno, de los comerciantes ya que voy a contar, lo del espacio público, no, el espacio público no se puede ocupar permanentemente. Porque ayer escuchaba a algunos de los chavales y decían, no, es que el espacio público es de todos. No, es que está claro que es de todos. Y como es de todos, no se puede ocupar, porque si yo por la puerta Sol quiero pasar por el centro, pues no puedo hacerlo, ¿no? Y puede haber un día o dos que se haga entonces de esa manera. Luego decía Humberto, no, es que es verdad que muchas de las cosas, está bueno, yo con el sistema estoy conforme, lo que no estoy conforme mejor es cómo funciona, cuál es el funcionamiento, que es muy distinto. Pero bueno, hay más cosas que pueden proponer. No, queremos listas abiertas. Oiga, pero eso de las listas abiertas vamos a discutirlos, ¿eh? No crean que decir listas abiertas ya está. Porque yo podría decir muchas cosas sobre el tema de... Porque pueden ser uninominales, pueden ser... Un pequeño matiz. Un experimento que existe desde que existen elecciones democráticas en España, que son en las listas al Senado, y la gente sigue votando para... Bueno, exactamente. Es que además hoy me llegó un correo que me contaba alguien que no me esperaba yo que contara precisamente estos temas, pues, y ya lo decía. Bueno, eso es lo del Senado. Digo, pero de todas maneras, tampoco me gustaría un Parlamento atomizado, que pudiera haber 50 partidos en el Parlamento, ya tenemos bastante con lo que tenemos. No, vayamos a listas abiertas, pero vamos a ver si se puede hacer mitad y mitad o de alguna manera. O sea que no basta con decir la lista. Cuando siempre se decía, en fin, con toda la molestia que hay en España, y se dice, no, lo que pasa es que el pueblo tiene que salir a la calle y no sé qué y no sé cuánto. Oiga, el pueblo si sale a la calle tiene que salir primero organizado, cuidado, no puede salir por la buena ni ponerse donde quiera. Digo, pero en todo caso, al final, quien decide estas cosas son las instituciones constitucionalmente democráticas que tenemos ahora mismo y nos hemos dado. Lo que habrá que hacer es votar de una forma o votar de la otra. Porque lo que no se puede es que son grupos de la noche a la mañana que decidan, no, ahora vamos a hacer listas abiertas, ahora vamos a hacer... No, me creo que esto no es así. Si quieren ustedes participar en política, pues organícense como partido político, como asociaciones cívicas, que también las hay y tienen su importancia, ¿no? Pero que están registradas en algún sitio, se sabe quiénes son los que las dirigen, etcétera, etcétera, y esa es la manera de funcionar. Un pequeño matiz. Decías antes que hubo 5.000 personas en Avilés, admitiendo las cifras dadas por los organizados. Muy bien. Pero es que el día 22 hubo cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas de Asturias que sí que se manifestaron públicamente para decir cuál es su opinión, y lo hicieron en una urna. Es decir, no hay ningún sistema que yo conozca o que se haya inventado que sustituya la libre y reglada expresión del ciudadano, en este caso emitiendo el voto, o si sí que hay una democracia más avanzada, en el caso de Suiza, cada X tiempo se hace los referendos para cosas importantes, pero votando. Es decir, a mí 5.000 personas, o 2.000, o 20.000, o 100.000 personas que se metan en las plazas de España no tienen suficiente, no tienen ninguna respaldo legal ni justificación moral para decirme que yo tengo que hacer lo que ellos digan. Bueno, dicen que van a protestar durante la constitución de los ayuntamientos el próximo día 11, amenazan con llevar acciones también allí. No, pero vamos a ver, si las propuestas... el protestar puntualmente, pues me parece muy bien, es verdad, esto está... lo que pasa es que en algunos casos, cuidado, que eso tiene que estar aprobado por el Ministerio del Interior o por la delegación del gobierno, según lo que sea, etcétera, etcétera, como han hecho con las manifestaciones del aborto, contra Silvio, contra el terrorismo y tal, donde cuidado, porque ahora, ¿qué pasa en 5.000? ¿Cuántos sabía cuántos Silvio? Pues debía de haber 1.000.000 de personas, o 500.000, ¿sabes? Y eso no ha importado además lo más mínimo, por cierto. Imagínate un momento, y esto ya es una pequeña maldad, que en vez de ser estos chavales que están con sus historias en las plazas, de repente dicen, en las asociaciones de víctimas del terrorismo, pues vamos a meter 4, 5, 6 o 10.000 personas en cada plaza de España y nos vamos a encerrar hasta que se haga lo que nosotros queramos. ¿Qué nos estaría diciendo la izquierda? Una conspiración golpista, extrema derecha, la CEDA, Franco. Eso está claro, no sé. Evidentemente, ¿no? Pero bueno. Que luego el tema de la vara de medir aquí también es importante. Claro, que sí, que evidentemente, no cabe duda, ¿no? Y además que son manifestaciones regladas, que están aprobadas, que están claramente con sus servicios de orden, etcétera, etcétera. Eso está, pero bueno, por lo que decía Víctor, en el sentido de los parlamentos. Bueno, las manifestaciones puntuales, mientras no sean violentas y tal, pues porque no se van a juntar 100 o 200 personas ahí delante de... Bueno, lo de mientras no sean violentos, cuando la gente está harta de muchas cosas y además encima no tienen empleo y además no tienen futuro porque ven que por mucho que han estudiado no van a poder llevar a buen puerto muchos de los deseos que tienen, hay que reseñar que esto no sea violento, eso ya es bastante, ¿no? Y además decía Checa, bueno, pues que funden un partido político. Bueno, cuando la gente está harta de la corrupción y resulta que todos los partidos políticos, casi todos, tienen imputados, por no decir todos, ¿cómo arreglas esto si no, Checa?
Claro, es que, bueno, no quiero romper una lanza a favor de ellos, pero... Bueno, pero vamos a ver, la pregunta es muy difícil, o sea, yo no le veo, además alguna vez lo he contestado aquí, como he podido. Vamos a ver, tenemos un sistema democrático, aparentemente, que lo es, ¿no? Porque hay un sistema, como bien decía Humberto, ha habido millones de personas en toda España que han ido a votar a la urna, a pesar de lo molesto y de los cabreados que están, indignados que están los españoles, y yo el primero, ¿no? Pero bueno, han ido a hacerlo. Entonces, ¿cómo se resuelve? Pues hombre, como en el sistema de partidos, tenemos dos grandes partidos, por lo menos, que uno de los dos gobierna unos años, luego viene el otro, y cuando le toque, parece que ahora le toca al Partido Popular, le toca ahora, ya dentro de unos años, para lo contrario, pues bueno, a ver si todas estas cosas y el Partido Popular, y parece que alguna ficha está moviendo más o menos en esta línea, más o menos, ya lo veremos a ver. Si no fuera así, pues ¿qué quieres que te diga? ¿Qué voy a decir? ¿Que no, que haya violencia? Pues no puedo decirlo, pues tendrán que seguir siempre sin violencia, y si no, pues a ver si nos vamos a asemejar al 34 otra vez y toda la historia, porque claro, faltaría más, ¿no? Quizá el papel de los partidos debe ser también, al menos, escuchar lo que están diciendo y tomar buena nota de ello. Y no parece que ningún partido vaya a tomar nota de lo que allí les yo reclaman. creo que hay una cuestión muy importante. Cuando comenzó este movimiento, hubo un intento por parte del que todavía es el gobierno de España de hacer lo que suele hacer cuando ciertos movimientos sociales emanan desde el espectro político situado más a la izquierda, que es ponerse en la cabeza, en la pancarta, y no pudo. Todas las cosas porque gran causante, en gran parte de lo que está pasando, es este gobierno, son gente de la izquierda. Por supuesto que hay una circunstancia sobrevenida, ¿no?, que es una crisis de ámbito mundial, eso no vamos a negar, pero desde luego la gestión de esa crisis fue la que fue, y las consecuencias ahí están, y gran parte, una parte alícuota mayoritaria de lo que está sufriendo la gente y los que están protestando allí, pues bueno, evidentemente tiene una causa muy clara, que son las políticas de izquierda, seamos claros. Situaciones de crisis como la actual, las políticas de izquierda no conducen a nada, y no me vale decir, no, que esto es un déficit del sistema capitalista. Puede ser, pero evidentemente el mismo sistema tiene mecanismos de corrección en positivo que otros sistemas no tienen. Y a día de hoy, pues bueno, la democracia real, ¿qué significa? Ya no nos vale la democracia parlamentaria de corte liberal. ¿Qué nos va a valer? ¿Un politbulo de manifestantes que van a decidir por 45 millones de españoles? ¿O vamos a repetir una democracia orgánica a lo nacional católico por tercios? Un tercio familiar, en este caso sería el tercio manifestante, o una democracia popular de las de antaño, o nos ponemos el velo, que esa es otra, podemos poner el velo y le damos una democracia teocrática. No sé, es que realmente los movimientos que dicen que todo está muy mal, que hay que hacer una revolución, sea esta pacífica o no, pero no te dice a dónde quieres llegar, a mí siempre me han dado mucho miedo, porque suelen empezar más o menos bien, vendiendo muy bien la moto y acabar muy malamente, como por ejemplo está pasando en el mundo árabe, donde hemos tenido estas famosas revoluciones que alguien quiso ver como un camino hacia la democracia, y ya empezamos a ver cosas muy extrañas, ¿no? Entonces vale más lo malo conocido, y aparte que digamos una cosa clara, la mejor democracia es la que ha demostrado, con sus altibajos, que es el mejor sistema, que es la de corte liberal. Y ahí estamos. Claro, es que evidentemente, si no lo vamos a negar, que hay corrupción y todo lo que se quiera, pero también es verdad que las circunstancias que han ocurrido y las que han ocurrido han hecho que la democracia baje de calidad, sin ninguna duda, y esto pues pueden ser un tanto, resfriados o catarros fuertes, que esperemos que van a pasar. Yo es que no me lo puedo comentar de otra manera. Cuando se decía, me parece que lo dije antes, lo de que estos movimientos, que el pueblo se echa a la calle, etcétera, etcétera, no, el pueblo podrá salir un día a contar unas cosas, etcétera, pero eso hay que canalizarlo a través de las instituciones, los partidos políticos básicos y fundamentales, pero también los sindicatos. O es que ¿cuál es el papel del sindicalismo en toda esta historia? Porque tendrán que pagarlo también, digo pagarlo en el sentido, de públicamente. Tenemos un dato, es una vergüenza el tema sindical como se ha radio, que es desde que comenzó la crisis, los sindicatos españoles han perdido 500.000 afiliados. Sí. Y hubo unas elecciones, me parece que sí, en Andalucía, donde ni UGT ni Comisiones Obreras han sacado ningún delegado, ninguno. En Andalucía han sacado, CSIF y tal, ¿no? Bueno, y más que les va a ocurrir, porque es una vergüenza. Y excusar todavía a Cándido Méndez y a Atoche con el tema de la reforma laboral. Sí, pero es curioso que los manifestantes de 15M nunca han puesto en solfa a los sindicatos. Claro. Sí critica también a los sindicatos, ¿eh? Bueno, debe ser muy bajo, porque yo no... Quiero decir que los sindicatos tienen un papel fundamental, son instituciones, por mucho bien no, es que no, claro que quiero los sindicatos, es que si no hubiera sindicatos habría que inventarlo, pero evidentemente lo que está dura. Otra, pues la asociación de víctimas del terrorismo, en fin, y de esa manera. Y solamente termino con una cosa.
lo cuento con un chiste, una viñeta de Mingote, hace ya un cierto tiempo, donde estaban unos proletarios, yo no digo trabajadores, los llamaban entonces proletarios, con su boina negra y tal, en un cheire, verdaderamente un cheire, porque estaba el vaso de estos anchos, con el vaso de vino, no era de sidra, y con la boina puesta, allí todos enfadados, y decían, en cuanto que gane la derecha se van a enterar. Más gráfico no se puede decir. Va a haber una movilización en cuanto que gane el Partido Popular en España, que esto va a saltar por los aires, y si no el tiempo. Claro, así no se puede jugar, porque todavía echo de menos aquellos sindicatos con el collar redondo, poniéndole la prueba al otro y no digamos Marcelino Camacho al otro y demás, donde además las famosas correas de transmisión, porque claro, los sindicatos no hacen como correas de transmisión previas por el estalinismo, no, aquellas correas de transmisión se quieren separar y los sindicatos se separan realmente del poder político. Ahora están otra vez que bueno, da gusto verlos, ¿no? Bueno, acaba de ser recientemente editado el diccionario biográfico español, con una monumental polémica que incluye, entre otros contenidos, una reseña elogiosa del dictador Francisco Franco, dicen algunos. Bueno, el sector más conservador de esta Real Academia de la Historia se niega a corregir errores, como mucho ha estado dispuesto a matizar o a enriquecer aún más algunas entradas en ese diccionario. ¿Qué os parece vosotros la polémica sobre este diccionario? Nos quedan 5 minutitos, así que... Una polémica artificial. Vamos a ver, yo que no tengo precisamente que recaigan sobre mí sospechas de franquismo ninguno, ni cosa por el estilo, me da la sensación que volvemos a lo siempre, que es la corrección política desde la izquierda, que se cree que está perfectamente legitimada para contar las historias según le vayan. Es decir, si tú dices que Juan Negrín era un hombre muy democrático, que la Segunda República Española era el conde de la felicidad humana, entonces, perfecto. Si matizas entre dictador o autoritario, el caso de la figura de Franco, que yo no le encuentro ninguna duda por ningún lado, pero bueno, ellos mismos sabrán lo que están diciendo. Entonces, bueno, ¿ellos qué querrían que se pusiera en el diccionario? El sangriento asesino, no sé qué más, o cosas de este tenor, posiblemente, pero es que la historia es como es. Es como es un libro de la Academia de Historia, no es un panfleto, en este caso estoy viendo que es del periódico más panfletario que tenemos en el ámbito español, ¿no? Es un periódico ultra. A mí estoy leyendo, realmente lo considero que es como el Alcácer de la izquierda, los mismos parámetros, yo en eso no me ando con tintas medias, y evidentemente que me digan que... y hablan de sector conservador en la academia. Yo creo que el problema que tenemos aquí es que por parte de la gente que lo está diciendo hay una gran indocumentación, y la indocumentación es una cuestión de formación académica y formación humana, y si no se tiene formación, pues bueno, se pueden decir estas cosas. Sí. Bueno, hay una primera parte antes de entrar en esto, y es en el sentido de que no me gusta casi nunca de que cuando analizas una cosa digas, bueno, voy a analizar otra contraria, ¿no? Un poco lo que decía Humberto en ese sentido. Yo no he leído en la academia que hablan de Carrello, por ejemplo, no sé lo que dirán, me imagino que no hay ningún problema en cuanto a eso, o de Largo Caballero. Pero es que además el otro día escuchaba, y además hace 2 días nada más, a un tal Ángel Viñas, que es un historiador bastante conocido, pero vamos, muy de izquierda a izquierda, vamos, tremendamente de izquierda, no lo digo yo, es una cosa más que conocida, es uno de los más conocidos. Y cuando le preguntaban, porque estaba hablando de los temas de la República, he escrito un libro ahora, otro más, le preguntaban por lo de Calvo Sotelo, y cuando dijo que fue la muerte de Calvo Sotelo, y se dio cuenta y dijo una muerte violenta, no, oiga usted, fue un asesinato político en toda la regla. Que eso lo diga un historiador de talla, a quienes por lo menos algo sabemos del asunto, no nos parece nada correcto que este historiador, si este llega a escribir el tema... detalle, claro, que fue asesinado por un guardia de asalto que era militante del Partido Socialista. No, pero a eso voy, es que es un asesinato político y de Estado, porque efectivamente cuando a Calvo Sotelo, que era un diputado y por lo tanto tenía los derechos que tienen los diputados, los mismos, van a las tantas de la mañana a su casa a detenerlo, a la madrugada, claro, eso es una cosa inaudita, y Calvo Sotelo dice que ni hablar, pero bueno, se asusta un poco porque tiene a la familia, y entonces el que mandaba a los 4 que iban con él le saca un carnet y era capitán de la Guardia Civil, y él dice, hombre, un capitán de la Guardia Civil, bueno, me fío, como es la Guardia Civil, yo me fío mucho, y coge y se lo llevan, y lo bajan a la furgoneta, le pegan un tiro y luego lo abandonan en el cementerio de está ahí tirado, que es lo que, bueno, va a dar lugar a muchas de las cosas que luego ocurrieron, y que, bueno, no es momento de hablarlo ahora. Pero quiero decir que efectivamente es un asesinato político de Estado, porque eran los guardaespaldas de Prieto.
los que habían estado en este momento. Es verdad que acababan de matar al día anterior a un teniente también al revés, bueno, etcétera. Pero en fin, no deja de serlo. Entonces, no hagamos las interpretaciones de la historia de acuerdo con nuestra ideología, sino pongámosla de alguna manera. Y dicho esto, hombre, a mí yo no he leído la entrada. Evidentemente, yo creo que lo de Franco sí es una dictadura. Lo que pasa es que va pasando de muy dictadura a muy dicta blanda. Sí, poco a poco tiene sus periodos, pero indudablemente se hace con una dictadura que en principio va ganando el eje, bueno, toda la historia que conocemos, pero que luego va siendo. El matiz que y a partir del 59, ninguna, ¿no? Tiene aquí en la noticia, claro, dice que Franco fue autoritario, pero no totalitario. Y es que ese cajón, un régimen totalitario puede ser de la Unión Soviética, o puede ser el de Cuba, o puede ser el de Mussolini, o puede ser el de Hitler en Alemania. Sí. El caso español, como el caso también en la segunda parte de Portugal, por tenerlo aquí al lado, es otra cosa distinta. Es una dictadura, pero no es totalitario, en tanto y en cuanto no hay un solo partido que penetra todos los segmentos de la sociedad. Evidentemente, dentro del régimen dictatorial de Franco había diversas familias, había más o menos autoritarias dentro de esas familias, había falange, estaban los monárquicos, estaba cierto grupo de liberales, es decir, había un conglomerado muy distinto a lo que es un régimen totalitario. Sí, aunque no deja de ser una dictadura, porque tampoco nos engañemos y ahora vayamos a poner que fueron, pues eran unos blandinos. No, no es verdad. Ahora, yo esto, como lo hemos conocido en aquella época, bueno, yo no conocí la primera época, después de la guerra debe ser cosa seria. Como digo, hay varios periodos en el tema del franquismo, que uno llega hasta el 47-48, cuando acaban con los maquis, entre otros en Asturias, que ahí sí que debió ser el tema serio. Bien, es verdad que España estaba deshecha, desolada, la querían invadir desde Francia, en fin, el tema era muy serio. Acababan ya de ganar la guerra en aquellos momentos las potencias aliadas, con lo cual se suponía que entraría, en fin, etcétera, etcétera. Pero vamos, a partir del año 59, con el plan de estabilización, desde luego, sí es un régimen autoritario más que de otra forma. Hombre, de política no se podía hablar mucho, eso también es verdad. Pero no llegar a ello. Bueno, pues tampoco pasaba nada por sus matices dentro del mismo régimen y bueno, podemos... Bueno, si a lo mejor en la biografía lo dice, todavía no he escuchado a Luis Suárez, no lo he escuchado todavía lo que ha dicho, vamos, lo que escribió, porque todavía no se ha defendido, o no lo ha contado, porque a lo mejor él es lo que tenía que haber hecho, haber hablado de una dictadura en un momento determinado muy dura y luego poco a poco ir pasando a la dictadura ya más dicta blanda que podía en su momento. Yo, de luego, si soy Luis Suárez, yo la verdad es que diría, no, a mí no me corriges nada, ¿eh? A mí hacéis otra nueva, me pagáis por el trabajo, hacéis otra nueva, pero a mí no me la corregís, o sea, esto no... Y nada más. Ahora, yo creo que también están mal elegidos, francamente. Debe ser difícil, elegir a los historiadores, en fin, o filósofos, o lo que sea, o que tengan que escribir, debe ser difícil, pero hay que procurar elegirlos dentro de... Pero da la impresión de que España estamos otra vez en las dos España casi, no hay gente que sepa escribir, si no está en un lado, está en el otro, ¿no? Hemos entrado hace unos años en la vía de revisar, y hacer el día al día con la guerra civil española, como si hubiese acabado antes de ayer, cuando es un tema que a mucha gente ya le queda muy lejos, o sea, muy lejos. Entonces, bueno, es como si nos podemos ahora pegarnos sobre la figura de Felipe II, si es de una forma o de otra, o de justo lo contrario, no tiene sentido. También es verdad, la que está montando con el Valle de los Caídos, ¿no? Que a mí, evidentemente, pues como a todos, o sea, a mí, hombre, me repele todo lo que pudo pasar, la guerra civil y todo como tal, pero, hombre, un monumento tan maravilloso, todas aquellas cosas, coño, ¿por qué no hacemos un monumento a la reconciliación nacional, en fin, a todo lo que se quiera, todos los partidos políticos allí, los expresidentes, en fin, montar, traer gente extranjera, decir, vamos a hacer un monumento a la reconciliación? Como si de repente decimos pues que desde otro extremo digan pues que en la plazuela de San Miguel, en Gijón, tengan que dinamitar el busto a Evaristo San Miguel, que por cierto, durante toda la dictadura de Franco nadie lo tocó. Ya. No sé si fue por indocumentación o no, pero estamos hablando del autor de la letra de Himno de Riego. Sí. Pero bueno. Bueno, señores, que nos quedamos sin tiempo. Humberto, muchas gracias por estar aquí en este debate hoy, y a Antonio Checa igual. Muchas gracias, Antonio. Hasta el próximo día. Nos vamos, señoras y señores. Volvemos mañana con más noticias que analizar y con nuevos invitados aquí en el debate público que tenemos cada semana, lunes, martes y miércoles.